Todos hemos escuchado historias sobre demonios, sobre criaturas que acechan en la oscuridad, esperando el momento para atacar. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia también habla de ángeles, seres poderosos y aterradores cuyas acciones te dejarán sin palabras? No son esas figuras suaves y resplandecientes que ves en el arte o de las que oyes hablar en la escuela dominical. Oh no, estos ángeles son guerreros ejecutores y agentes de la ira divina enviados por el mismo Dios. Su poder inimaginable, su misión, cumplir los mandatos más aterradores de Dios. ¿Puedes siquiera imaginar a un ángel aniquilando a 785,000 soldados en una sola noche sin levantar una sola espada? No fue un demonio ni Satanás, sino un mensajero de Dios, llevando a cabo una destrucción a una escala que pocos podrían comprender. Y esa es solo una de las muchas historias que rara vez escuchamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ángeles que suelen ser representados como benevolentes y gentiles también participan en los actos más brutales del juicio divino? Y si la verdad sobre los ángeles fuera mucho más oscura e intensa de lo que jamás nos han contado, hoy nos adentraremos en las historias no contadas de los ángeles más brutalmente impactantes de la Biblia, guerreros enviados para ejecutar la voluntad de Dios con una precisión aterradora. Puede que te sorprenda descubrir cómo estos poderosos seres moldean el destino de naciones e individuos. Antes de revelar las misiones mortales de estos ángeles, pongamos el escenario. ¿Qué sabes realmente sobre los ángeles? Podría ser que las imágenes con las que creciste, seres hermosos y serenos, estén muy lejos de toda la verdad. Prepárate, porque la verdad es mucho más escalofriante de lo que imaginas. Y oye, si te intriga tanto como a mí, deja un 777 en los comentarios abajo. Veamos cuántos de nosotros estamos listos para descubrir el lado más impactante de estos guerreros divinos. Y un agradecimiento especial a todos los que han apoyado el canal a través de Super Thanks. Su generosidad alimenta estas exploraciones profundas. Ahora entremos en el mundo de los ángeles como nunca antes los has visto. El lado oscuro de los ángeles, los mensajeros brutales de la Biblia al descubierto. Antes de atrevernos a entrar en los atrios sombríos del cielo, donde los guerreros están listos, donde los ejecutores esperan sus órdenes y donde seres de poder inimaginable son liberados sobre la tierra, hay algo que debes entender. Se trata de los ángeles, esas criaturas radiantes y temibles que no se parecen en nada a las figuras de rostro dulce que colgaban en la pared de la casa de tu abuela. La mayoría de la gente se aferra a retratos suaves de los ángeles niños, querubines con alas de plumas o guardianes amables con sonrisas serenas. Pero la verdad es mucho más asombrosa y tal vez mucho más escalofriante de lo que jamás te hicieron creer. Empecemos derribando uno de los mitos más persistentes. Los ángeles no son los espíritus de los humanos que murieron y les brotaron alas. Esa idea tierna puede calentar el corazón, pero no tiene raíces en la escritura. Nació de pintores, poetas y más tarde de los guiones de Hollywood y las tarjetas sentimentales. En realidad, los ángeles son un orden de creación completamente aparte, formados por Dios mucho antes de que el polvo de la tierra fuera moldeado en el primer hombre. ¿No te hace eso preguntarte qué misterios antiguos han presenciado, qué secretos guardan en su silencio? La Biblia es inequívocamente clara acerca de qué son los ángeles y qué hacen,
No son espectadores ociosos flotando en brisas celestiales. Cada uno lleva una misión precisa, una función divina, tejida en el tejido de la eternidad. ¿Quieres verlo tú mismo? Abre Isaías 6 o Apocalipsis 4 y los encontrarás haciendo aquello para lo que fueron creados primero y ante todo adorar. Estas criaturas celestiales claman a tu Santo Santo. Es el Señor Todopoderoso, sus voces. Sacuden los umbrales, sus formas cubiertas de reverencia. Puedes imaginarte estar allí oyendo declaraciones atronadoras que se propagan por la eternidad, pero la adoración no es su única tarea. La palabra misma ángel malak, en hebreo, ángelos en griego, significa mensajero. Piensa en Gabriel, irrumpiendo en la tranquila vida de María con una noticia que partiría la historia en dos, o en los incontables ángeles sin nombre que se deslizan en sueños para advertir a José o para desviar a los profetas del desastre. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces el cielo intervino para redirigir tu propia historia y tú ni siquiera lo supiste? Aún así, la Biblia pinta un cuadro más oscuro y formidable. A veces, los ángeles son enviados no con ramas de olivo, sino con espadas desenvainadas. Vienen a ejecutar el juicio. No son metáforas, son realidades devastadoras, registradas en las Escrituras, ángeles desatando plagas sobre Egipto, cegando ejércitos o aniquilando a decenas de miles en una sola noche, porque la justicia divina lo exigía. Solo pensarlo despierta algo primitivo. ¿Qué tan cerca habrán pasado juicios así de tu propia generación sin que lo vieras? Y luego están las batallas. No son cuentos encantadores para dormir, sino guerras espirituales reales que arden en reinos que no podemos ver. Daniel 10 levanta el velo, apenas lo suficiente para mostrarnos a un ángel retenido durante 21 días por el príncipe de Persia, un poder oscuro y territorial, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. Podría haber ahora mismo guerreros angelicales luchando por ciudades-naciones o incluso por tu propia familia, así que ahora con estos roles expuestos, adoradores, mensajeros, ejecutores del juicio y guerreros en las líneas frontales del conflicto espiritual, ¿qué queda de esas delicadas imágenes de la escuela dominical? Pocos se atreven a decirlo desde los púlpitos, pero la Escritura es implacablemente clara. No todos los ángeles fueron enviados para consolar. Algunos fueron desatados para aterrorizar, para arrancar la maldad de raíz, para traer la espada donde la gente solo esperaba misericordia. Y aquí estás tú al borde de historias que destrozarán cualquier noción tierna que alguna vez tuviste. ¿Estás realmente listo para conocer a los ángeles más brutalmente impactantes jamás revelados en la Biblia? Para mirar los momentos en los que el mismo cielo desató el terror sobre la tierra. Mantente cerca, porque lo que viene podría cambiar para siempre la manera en que piensas sobre el ejército celestial de Dios y quizás incluso te lleve a susurrar una oración silenciosa por misericordia antes de que termine este relato. Primero viene el destructor, el ángel de la muerte. Si alguna vez sentiste un escalofrío recorrer tu espalda al leer la Biblia, probablemente fue por esta historia. Es uno de los momentos más inquietantes registrados en toda la Escritura y se desarrolla en una noche empapada de temor la primera Pascua. La mayoría de la gente cree conocer bien este relato. El corazón obstinado del faraón se endureció una y otra vez. Plaga tras plaga azotó Egipto. Las aguas se convirtieron en sangre, ranas cubrieron la tierra, la oscuridad engulló el sol.
y aún así el faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios. Así que finalmente descendió la última plaga, la más espantosa de todas, la muerte de todo primogénito en Egipto. Pero hay una capa en esta historia que pasa desapercibida en muchos sermones dominicales. No fue simplemente que Dios moviera su mano y los hogares egipcios quedaran en silencio bajo el duelo. La Biblia nos da una visión mucho más inquietante. En Éxodo 12:23 dice: «Cuando el Señor atraviese la tierra para herir a los egipcios, verá la sangre en la parte superior y en los lados del marco de la puerta, y pasará de largo por esa puerta, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para heriros». ¿Lo captaste? El destructor. No fue Dios mismo quien tomó la espada para atravesar la noche. Fue un ángel, un espíritu ejecutor, un ser divino desatado sobre Egipto con un propósito letal. Puedes imaginarlo mientras las familias hebreas se acurrucaban dentro, aferrando a sus hijos con el fuerte olor de la sangre del cordero, impregnando los dinteles. Una entidad invisible barría las calles. Los gritos que estallaron a medianoche no fueron solo tragedia, fueron el sonido del juicio llevado en alas invisibles. Pero esta madriguera se profundiza aún más. El antiguo libro de los jubileos, descubierto entre los rollos del Mar Muerto, arroja luz sobre un sistema celestial mucho más organizado de lo que podríamos imaginar. Sugiere que los ángeles eran enviados regularmente a ejecutar juicios, lo que significa que no era raro en absoluto que un destructor fuera designado específicamente para aplastar a los enemigos de Israel. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentiría saber que un ser así podría ser enviado de nuevo si la injusticia volviera a madurar bajo la mirada de Dios? El destructor no es una plaga sin mente, ni una maldición abstracta. En la creencia judía temprana, era uno de los ángeles castigadores, un ser aterrador forjado para derramar la justa ira de Dios. Algunas tradiciones incluso le dieron un nombre Mashit, tomado de la raíz hebrea que significa destruir o corromper. Solo susurrar ese nombre se siente pesado, no casi como si invocaras un antiguo eco de temor. Los escritos místicos judíos van aún más lejos. Hablan de huestes enteras de ángeles cuya única misión era la destrucción, tropas divinas de choque contenidas hasta que la paciencia del cielo se agotara. Imagina legiones de tales seres, espadas brillando con fuego de justicia, esperando una sola palabra de Dios para barrer la tierra en juicio. ¿Te atreverías a mirar detrás de ese velo si tuvieras la oportunidad? Lo más inquietante es que esta idea de agentes espirituales de la muerte no era exclusiva de Israel. Mira a través de los polvorientos paisajes de las civilizaciones antiguas y encontrarás reflejos oscuros similares. Los egipcios tenían a Anubis, el dios con cabeza de chacal, que presidía la muerte y el juicio. Los babilonios temían a Namar, que llevaba pestilencia y ruina donde quiera que iba. Los cananeos contaban historias lúgubres de Mot, un dios despiadado de la decadencia y del inframundo que se alimentaba de los vivos. Pero aquí es donde el relato bíblico se distingue con un escalofrío incomparable. El destructor del Éxodo no era una entidad rebelde que merodeaba la noche buscando placer cruel. No era un dios insurgente que se alimentaba de almas mortales. Se movía solo por decreto del Todopoderoso. Su terrible misión era una expresión directa de la justicia divina en un mundo que había despreciado incontables oportunidades de misericordia. ¿No derrumba eso la cómoda idea que muchos tienen del cielo como un lugar de arpas suaves y halos luminosos?
Y si solo por un instante hubieras estado allí, dentro de una de aquellas casas hebreas, sintiendo tu corazón retumbar mientras los lamentos de las familias egipcias atravesaban la oscuridad fuera de tu puerta. ¿Te habrías atrevido a entreabrir la puerta para ver qué horror acechaba en las calles, o habrías presionado tu espalda contra la pared, susurrando oraciones para que la sangre fuera suficiente para salvar tu hogar? En aquella larga noche, el destructor pasó obediente, implacable, incontenible, y este fue solo el primero de muchos momentos en que la Escritura revela que los ángeles fueron enviados no para consolar, sino para confrontar, para cortar, para purificar. La pregunta que queda suspendida como una sombra es: ¿cuántas veces ha bailado la humanidad tan cerca de ese borde, otra vez sin darse cuenta de lo delgada que es la línea entre la paciencia divina y el día en que el juicio finalmente se desata? A continuación, llega uno de los momentos más asombrosos del poder angelical jamás registrados, una noche tan terrible que aún resuena a través de la historia, cuando el ángel del Señor aniquiló al ejército asirio sin que se desenvainara una sola espada humana. Si el destructor que barrió los hogares de Egipto te heló la sangre, espera hasta situarte bajo las frías estrellas, fuera de las murallas de Jerusalén, observando cómo 185,000 soldados de élite se desvanecen en la muerte antes del amanecer. No es una leyenda. Está escrito con asombrosa sencillez en Reyes 19:35. Aquella noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Imagina esa escena. El pueblo de Jerusalén, que había temblado tras sus muros durante días, finalmente abrió las puertas al amanecer, esperando ver arietes, soldados rugientes y su propia muerte. En cambio, encontraron un silencio espeluznante cubriendo las llanuras. Fila tras fila de tiendas permanecían quietas, los estandartes colgaban flácidos al viento, las hogueras reducidas a brasas frías. Y por todas partes, cuerpos sin vida, guerreros, que solo horas antes habían reído y afilado sus espadas, ahora tendidos en una quietud grotesca. ¿Qué sentirías al salir y ver que tu mayor terror simplemente expiró durante la noche? ¿Te inundaría el alivio o te sobrecogería un temor aún mayor hacia el Dios que hizo esto? Y aquí está el detalle inquietante. La Biblia nunca dice que los asirios vieran lo que los golpeó. No hubo choque de armas, ni gritos de guerra desgarrando la oscuridad. Solo un ángel moviéndose invisible entre sus filas y la muerte cayendo sobre ellos como una inundación silenciosa. ¿No te hace reflexionar saber que el poder divino no siempre se anuncia con truenos, sino que puede deslizarse por el velo de la noche y cumplir su propósito antes de que abras los ojos? Esto rompe en 1000 pedazos los retratos suaves que muchos tienen de los ángeles. No son seres frágiles con túnicas flotantes que acarician arpas. Son guerreros llamas de espíritu y espada que ejecutan los juicios del cielo sin vacilación. Como declara el Salmo 104:4, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros fuego flameante. Hemos subestimado cuán temibles pueden ser estos ministros cuando la justicia exige una espada en lugar de una canción. Y hay algo aún más profundo que el antiguo Israel comprendía. El ángel del Señor, que apareció a lo largo de su historia, no se consideraba simplemente uno más entre los siervos celestiales. Muchos sabios y rabinos judíos se preguntaron si este no era en realidad una manifestación visible de Dios mismo, lo que se conoce como una teofanía.
El pensamiento cristiano posterior incluso sugiere que estos momentos pudieron haber sido apariciones del Mesías antes de encarnarse. Podría ser que el mismo poder que un día caminaría por los polvorientos caminos de Galilea, el que primero se alzó entre legiones condenadas, derramando juicio en fuego divino, considera esto el mismo ser que habló con ternura a Agar en el desierto, que estuvo con Abraham en Mamré. Podría haber sido la misma presencia que derribó a 185,000 en un solo golpe. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza de Dios tierno, pero aterrador, paciente, pero perfectamente justo, ofreciendo misericordia durante años, solo para liberar juicio en una noche imparable? Imagínate entre el pueblo de Jerusalén esa mañana, mientras el sol ascendía sobre las colinas y calentaba tu rostro, tus ojos se abrían ante la magnitud de la muerte extendida ante ti, un ejército de asesinos profesionales deshecho por algo que ninguna espada mortal podría resistir. Se te doblarían las rodillas de gratitud al saber que ese poder terrible luchó por ti, o susurrarías oraciones de asombro tembloroso, esperando no encontrarte jamás en el lado equivocado de la misión de ese ángel. Historias como esta perduran no solo para deslumbrar o asustar, sino para recordar a cada generación que la mano de Dios no siempre es suave. A veces llega envuelta en un resplandor aterrador, moviéndose entre campamentos nocturnos con silenciosa y soberana certeza. Y quizá valga la pena preguntarse si el cielo aún comanda semejantes guerreros. ¿Qué tan cerca podría estar nuestro propio mundo de presenciar juicios que ninguna fuerza terrenal podría resistir? El número 3 nos pone cara a cara con una figura que destruye por completo la imagen delicada de los ángeles flotando serenamente sobre las nubes, Miguel el arcángel. De hecho, si alguna vez imaginaste a los ángeles como espíritus amables que tocan el arpa y sonríen hacia la tierra, Miguel destruirá para siempre esa ilusión, porque la Biblia no lo presenta como un observador pasivo de la paz celestial, sino como un general imponente, un comandante de legiones, el caudillo del cielo que marcha al frente de los ejércitos de Dios. Mira Apocalipsis 12, 7, 8, y verás una escena que debería hacerte estremecer. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Detente un momento y deja que eso penetre. Hubo una guerra no en los campos embarrados de la tierra, sino en las alturas puras del cielo mismo. Puedes imaginar a Miguel reuniendo filas de guerreros radiantes, su voz resonando como un trueno rodante, mientras da la orden de cargar, y no fue un debate amable ni una alegoría moral simbólica. La Escritura no sugiere que se tratara de un choque filosófico ordenado. Fue una guerra espiritual, violenta y catastrófica, una que dividió los cielos mismos. Espadas de luz chocaron contra garras de sombra, huestes angelicales arrojaron fuerzas rebeldes desde las alturas de la eternidad hasta el abismo. Miguel no vino con pergaminos ni palabras tiernas. Vino empuñando una espada forjada por autoridad divina dirigida directamente contra Satanás y cada ángel corrupto que lo siguió. ¿No te hace pensar, si el cielo una vez estalló en guerra, qué dice eso sobre las batallas ocultas que libramos aquí en la tierra? ¿Qué tan cerca podría estar ese conflicto cósmico de nuestro frágil mundo? El papel de Miguel va aún más allá de lo que está escrito en Apocalipsis. En la tradición judía temprana, especialmente en textos como el libro de Enoc y la Asunción de Moisés, Miguel no era simplemente
otra figura brillante entre miles. Era honrado como el príncipe de Israel, el guardián principal, puesto sobre el pueblo escogido de Dios. Cuando Satanás estaba listo para acusar, fue Miguel quien entró en el tribunal del cielo para defender a la humanidad. ¿Puedes imaginarlo? Cada vez que la oscuridad intentaba reclamar tu alma, Miguel se alzaba como tu defensor, el protector de los corazones humanos frágiles contra las antiguas acusaciones. Y Miguel no era un escriba amable del tribunal celestial. En el libro de Enoc se le cuenta entre los 4 ángeles principales, encargados de una misión aterradora después del diluvio, encadenar a los vigilantes rebeldes, esos espíritus caídos que corrompieron a la humanidad antes de que el juicio los arrasara. Piénsalo, eran seres monstruosos que una vez caminaron sobre la tierra, esparciendo oscuridad y caos, y fue Miguel quien los atrapó y los encerró en lugares de sombra, sellando su poder hasta el día del juicio final. Para los fieles de antaño, Miguel no era un resplandor tenue en el horizonte. Era una conflagración ardiente, una tormenta viva de fuego santo que lideraba ejércitos de luz contra las legiones del infierno mismo. ¿No te provoca un escalofrío pensar que incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tales batallas cósmicas podrían estar librándose en reinos justo más allá de tu vista? Tal vez Miguel esté ahora mismo desenvainando su espada contra fuerzas que de otro modo habrían desgarrado tu vida sin oposición. Y si Miguel es el arcángel encargado de defender al pueblo de Dios, ¿qué significa eso para ti? Podría ser que la razón por la que ciertos desastres pasaron de largo frente a tu puerta sea porque el general más feroz del cielo estaba vigilando alejando la destrucción que ni siquiera alcanzaste a percibir. La historia de Miguel nos recuerda que detrás de la quietud de tus noches ordinarias, una guerra de escala inimaginable continúa. Una guerra que una vez sacudió los pilares del cielo y arrojó al mismo dragón desde la gloria. Y es Miguel, inquebrantable resuelto, un comandante bañado en llama celestial, quien aún permanece en las líneas del frente, empuñando la espada del cielo para proteger a los fieles y hacer cumplir la victoria de Dios sobre las tinieblas. ¿Quién sabe cuántas veces sus ejércitos han tronado a tu alrededor invisibles, persiguiendo las pesadillas, de vuelta a las sombras? El número 4 nos lleva a un nombre que quizá reconozcas, aunque tal vez solo por susurros apagados en antiguas catedrales o por delicadas pinceladas en lienzos medievales: Rafael. Muchos lo imaginan simplemente como un ángel de la sanación, amable, tierno y apacible, que sostiene almas heridas con manos suaves. Pero la historia de Rafael, conservada en el libro de Tobit, un antiguo texto judío hallado entre los libros apócrifos, revela algo mucho más asombroso. Aquí Rafael aparece no solo como el médico del cielo, sino como un implacable cazador de demonios, persiguiendo la oscuridad a través de los desiertos y sembrando terror en los espíritus que se creían intocables. El relato gira en torno a una joven llamada Sara, cuya vida está envuelta en una tristeza tan profunda que parece una maldición imposible de romper. Cada vez que intenta casarse un demonio llamado Asmodeo, a veces escrito Asodius, aparece en su noche de bodas y asesina brutalmente a su esposo. No una ni 2 veces, sino 7 veces horribles. ¿Puedes imaginar vivir con tal destino, ver morir la esperanza, una y otra vez el amor transformado en gritos y funerales, hasta que incluso sus oraciones parecen devolver solo el eco del vacío? Entonces entra Rafael, enviado por Dios, con una misión que no tenía nada de suave. No se limita a ofrecerle a Sara,
palabras tranquilizadoras ni promesas vagas de consuelo. En cambio, Rafael asume el papel de estratega y combatiente. Instruye a Tobías, el hombre que se atreve a convertirse en el próximo esposo de Sara, para realizar un ritual sagrado, quemar el corazón y el hígado de un pez, cuya captura fue divinamente guiada. Este acto no era superstición, era una ordenanza espiritual vinculante destinada a expulsar al demonio de su escondite y exponerlo al juicio. ¿No es fascinante cómo Dios a veces elige símbolos tan tangibles y terrenales, vísceras de pez y fuego, para manifestar su autoridad celestial sobre los poderes de las tinieblas? En la noche de bodas, cuando Asmodeo regresa arrastrándose una vez más para reclamar a su nueva víctima, Rafael lo espera. Tobit, capítulo 8, describe el clímax escalofriante. El demonio huyó hacia las regiones superiores de Egipto y Rafael lo persiguió y allí lo ató de pies y manos. Imagina eso, un ángel resplandeciente con furia divina persiguiendo a un demonio aullante a través de las arenas áridas, hasta que finalmente Rafael lo alcanza, lo encadena con cadenas forjadas en el cielo y lo arroja a un exilio solitario lejos de la vida de Sara. No fue una reprimenda gentil ni una negociación educada, fue guerra en su forma espiritual más pura, atar, desterrar, quebrar el poder del mal justo en el lugar donde intentaba habitar. Durante la época del judaísmo, del Segundo Templo, la misma atmósfera cultural y religiosa en la que caminó Jesús, Rafael no era visto como un consolador dócil, era venerado como uno de los 7 poderosos arcángeles que estaban directamente ante el trono de Dios. Puedes verlo en tu mente de pie, entre un resplandor zafiro listo para lanzarse al menor gesto de la mano divina. Para muchos, era el médico supremo del cielo, sí, pero un médico que trataba la enfermedad espiritual con la espada tanto como con el bálsamo. Cuando estallaban rebeliones demoníacas, Rafael no las susurraba, hasta calmarlas las aplastaba. Las primeras comunidades cristianas, especialmente en las iglesias orientales, conservaron esta imagen poderosa. Creían que la misión de Rafael prefiguraba las luchas invisibles que aún se libran a nuestro alrededor. Podría ser que en este mismo momento ángeles como Rafael estén combatiendo fuerzas que acechan justo más allá del fino velo de tus días ordinarios. ¿Qué susurros oscuros podrían haber intentado rodear ya tu vida solo para ser silenciados por el chasquido de cadenas angelicales antes de que siquiera conocieras sus nombres? Quizá por eso, esta historia de Rafael importa tanto hoy en día. Nos recuerda que los sanadores del cielo también son sus cazadores, que las mismas manos que vendan tus heridas pueden también atar a tus enemigos. ¿Y no ofrece eso un consuelo mucho más feroz que cualquier pintura suave? Saber que Dios no solo calma tus temores, sino que envía guerreros a perseguirlos, a someterlos y a dejarlos encadenados en lugares desolados donde ya no pueden atormentar tus noches. El número 5 nos lleva a un ángel cuyo nombre rara vez se pronuncia en los púlpitos modernos, un ser cuyas apariciones están impregnadas no de dulces consuelos, sino de revelaciones abrasadoras y juicios implacables. Este es Uriel, cuyo nombre significa Dios es mi luz, aunque la luz que trae no solo consuela, arde, atraviesa, expone. No encontrarás el nombre de Uriel cómodamente incluido entre las historias familiares de la escuela dominical. Su presencia resuena, en cambio, a través de los textos antiguos como el libro de Enoc y 2 Esdras, también conocido como 4 Esdras,
donde emerge como uno de los mensajeros más formidables y desconcertantes de Dios. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué ciertos encuentros celestiales no aparecen en las Biblias ilustradas para niños? Tal vez sea por seres como Uriel, que no vienen a acariciar tus miedos, sino a desgarrarlos y sostenerlos desnudos ante los ojos ardientes del cielo. Mira 2 Esdras 4, por ejemplo. El profeta Esdras está abrumado por el peso del dolor humano. ¿Por qué prosperan los malvados mientras los justos tropiezan? ¿Por qué el sufrimiento fluye como un río sin fin? Cuando Esdras suplica comprensión, Dios no envía un guía amable. En su lugar, envía a Uriel un ángel encendido, con inteligencia divina y una honestidad feroz casi cegadora. Entonces, el ángel que había sido enviado a mí, cuyo nombre era Uriel, me respondió: pero lo que Esdras recibe no es una caricia en el hombro. Uriel truena. En lugar de susurrar, no puedes entender las cosas que has visto. ¿Cómo entonces podrá tu mente comprender el camino del Altísimo? Imagina ser Esdras tambaleándote ante visiones demasiado vastas para entender, solo para que un ser de brillo sobrenatural te diga que tu mente mortal es simplemente demasiado pequeña para contener los misterios de Dios. ¿Se te hundiría el corazón ante semejante peso o sentirías una reverencia temblorosa al darte cuenta de cuán inmenso es lo divino? En realidad, el título de Uriel, Dios es mi luz, no describe una vela suave en la oscuridad. En la Escritura, la luz no solo ilumina, también desnuda secretos, ahuyenta sombras gritando hacia las esquinas, revela la suciedad donde se oculta. Esa es la clase de luz que porta Uriel. No se le envía para reconfortar a los inquietos, sino para obligar a las almas a enfrentarse con las verdades que han ignorado demasiado tiempo. En el libro de Enoc, el papel de Uriel se vuelve aún más temible. Se le identifica como el ángel a cargo del Tártaro, el profundo abismo donde los vigilantes, los ángeles rebeldes que corrompieron a la humanidad antes del diluvio, están encarcelados en cadenas de agonía. Enoc 21 lo llama el santo vigilante de ese terrible pozo. Puedes imaginarte de pie junto a él mirando hacia un abismo que resuena con los gritos atormentados de los ángeles caídos, sabiendo que Uriel lo custodia sin un destello de misericordia. Donde Miguel reúne ejércitos para expulsar a Satanás, Uriel se mantiene en la boca misma del tormento, asegurando que la justicia cósmica se cumpla sin demora. Donde Miguel lanza órdenes a filas de guerreros, Uriel formula preguntas tan devastadoras que hacen temblar a los profetas, preguntas que exponen la arrogancia humana de pretender entender lo que pertenece solo a Dios. Los místicos judíos de la antigüedad creían que Uriel fue quien advirtió a Noé del diluvio, instruyéndolo a construir el arca antes de que el juicio devorara la tierra. También susurraban que fue Uriel quien se apostó al oriente del Edén tras la expulsión de Adán y Eva, con su espada llameante custodiando el camino hacia el árbol de la vida. ¿Puedes verlo? Un ángel inmenso, envuelto en llamas incandescentes, ojos como oro fundido, espada vibrando con ira sagrada, impidiendo cualquier retorno a la puerta del paraíso. Así que, cuando pienses en Uriel, no imagines canciones de cuna de consuelo, sino incendios de juicio. Imagina revelaciones tan abrasadoras que podrían arrancar las ilusiones de tu alma. Pregúntate esto si Uriel se presentara ante ti hoy. Sus preguntas revelarían verdades dolorosas que has tratado de enterrar. Su fuego mostraría grietas en tu corazón que esperabas mantener ocultas y sin embargo,
por aterradora que sea su presencia, el propósito de este ángel siempre ha sido la misericordia a través del despertar. No viene a atormentar por crueldad, sino a arrancar el velo de tus ojos antes de que el juicio final vuelva mortal la ceguera. Ya sea supervisando las prisiones de los espíritus caídos, entregando visiones aterradoras a los profetas, o blandiendo una espada llameante en el umbral del paraíso perdido, Uriel se mantiene donde pocos se atreven a pisar para que la humanidad aún tenga la oportunidad de volverse antes de que sea demasiado tarde. Incluso ahora, ¿quién puede decir cuán cerca está la vigilancia de Uriel de nuestro mundo tembloroso? Quizás en algún lugar más allá del alcance de la vista mortal, aún guarda secretos, aún enciende advertencias, aún prepara el fuego clarificador de Dios sobre todo lo que permanece oculto, y no resulta a la vez aterrador y extrañamente esperanzador saber que el cielo nos ama tanto como para enviar una luz tan ardiente a nuestra oscuridad. El número 6 nos lleva a uno de los encuentros más extraños y perturbadores con un ángel en toda la Escritura, un episodio que derriba por completo la idea cómoda de que los seres celestiales siempre llegan para susurrar paz o traer mensajes suaves. Esta es la historia del ángel que bloqueó a Balaam, no con una advertencia al viento, sino con una espada desenvainada que relucía bajo el sol lista para derramar sangre en el polvo si el profeta daba un paso más. Imagínalo, Balaam no era un siervo humilde que esperaba la voluntad de Dios. Era un vidente a sueldo, un mercenario espiritual que traficaba con bendiciones y maldiciones al mejor postor. Así que, cuando Balac, un rey pagano temeroso del creciente poder de Israel, envió mensajeros con oro y promesas, los ojos de Balaam brillaron. Aunque Dios le advirtió explícitamente que no fuera y que no maldijera a su pueblo, la codicia ardía demasiado fuerte en su corazón. Ensilló su asna y se lanzó por el camino polvoriento hacia Moab con sueños de plata tintineando en su mente. Pero Números 22:22 destruye cualquier ilusión de paso seguro. La ira de Dios se encendió porque Él fue y el ángel del Señor se puso en el camino como adversario suyo. Otras traducciones son aún más tajantes. El ángel se colocó en el camino como enemigo contra él. ¿Puedes imaginarlo? Un ángel resplandeciente, con el terrible brillo del cielo parado directamente frente a ti, ojos fríos, de propósito santo, espada ya desenvainada. No para hablar, no para negociar, sino para atacar. Lo más inquietante de esta historia es que Balaam, siendo vidente, no veía el peligro frente a él. Su asna sí. 3 veces el animal se apartó del camino, tratando de esquivar el golpe mortal del ángel. La tercera vez, dominada por el miedo, la asna colapsó bajo Balaam, y en lugar de detenerse a pensar qué terror había hecho que la bestia actuara así, Balaam se enfureció. Golpeó al animal con violencia, azotando a la criatura que en realidad le estaba salvando la vida. Entonces la Biblia nos da uno de sus momentos más extraños e inolvidables. Dios abrió la boca de la asna. ¿Qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Puedes imaginar los ojos de Balaam abriéndose de par en par su respiración, atrapada en la garganta, mientras su asna gira la cabeza cansada y habla como un hombre. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Soltarías el palo? ¿Caerías al suelo de espanto? ¿O discutirías de vuelta incrédulo y temblando? Solo entonces, después de que Balaam balbuceara excusas a un animal parlante, Dios le abrió los ojos, y allí estaba, un ángel en medio del camino,
radiante terrible espada levantada a un suspiro de partir su vida, su senda, quizás su alma. Puedes oír el jadeo silencioso del corazón de Balaam al darse cuenta de que había estado a segundos del juicio sin siquiera saberlo. ¿Por qué apareció este ángel con tal ferocidad? Porque Balaam no solo desobedecía, estaba dispuesto a vender el destino de toda una nación, el pueblo escogido de Dios, por un puñado de plata. Estaba preparado para maldecir lo que Dios había bendecido todo para engordar su propia bolsa. Y el cielo no negocia en tal terreno. El ángel no apareció para ofrecer un mejor contrato o una alternativa. Vino como ejecutor listo para proteger a Israel, cortando a Balaam donde se sentaba. Algunos rabinos antiguos y pensadores cristianos primitivos incluso especularon que podría haber sido el mismo Miguel, apareciendo mucho antes en la historia bíblica, precisamente porque el ángel habló con la autoridad directa de Dios. Sea Miguel o algún otro de los centinelas fieros del cielo, el mensaje era inequívoco. Si te atreves a maldecir lo que Dios ha decidido, bendecir el juicio, no esperará cortésmente en tu puerta, te encontrará en el camino con la espada ya desenvainada. Imagina por un momento que fueras Balaam sentado sobre aquella asna temblorosa, el sudor corriendo por tu cuello mientras tus ojos finalmente se ajustan a la figura deslumbrante frente a ti. ¿Suplicarías misericordia o tu mente se quedaría paralizada entre la codicia y el terror? Y no te hace pensar cuántas veces, en nuestra propia vida, ángeles invisibles podrían estar de pie en los caminos que recorremos, interviniendo no para castigarnos ciegamente, sino para detenernos antes de cruzar una línea que nos conduciría a una ruina que no podemos imaginar. La historia del ángel de Balaam nos recuerda una verdad sobrecogedora. Los mensajeros divinos no siempre llegan con cantos de alegría. A veces llegan con espadas desenvainadas firmes en nuestro camino, no para destruirnos por completo, sino para evitarnos destruirnos a nosotros mismos y traicionar propósitos mucho más grandes de lo que comprendemos. Y quizás incluso ahora en formas ocultas a nuestra vista, tales ángeles aún esperan en los caminos estrechos de la historia humana, asegurándose de que los planes de Dios para su pueblo no puedan ser comprados, maldecidos, ni desviados por la mano codiciosa de nadie. El número 7 nos conduce a uno de los encuentros angélicos más inquietantes y sobrecogedores de toda la Escritura, una historia tan cruda y temible que su propio nombre se convirtió en sinónimo de juicio a lo largo de los siglos. La mayoría imagina el fin de Sodoma y Gomorra como fuego y azufre cayendo repentinamente del cielo, pero pocos se dan cuenta de que la destrucción no comenzó en lo alto sino en la tierra, con dos ángeles cubiertos de polvo cruzando el umbral de Sodoma, al caer la tarde, no para predicar ni para suplicar, sino para investigar, para atestiguar con sus propios ojos la profundidad de la corrupción antes de que el juicio cayera. Lot, el sobrino de Abraham, había hecho años atrás una elección fatal: establecer sus tiendas cerca de Sodoma, atraído por la fertilidad de sus tierras. Para cuando estos dos visitantes llegaron, ya estaba sentado a la puerta de la ciudad, lugar reservado a los ancianos y jueces locales, prueba de cuán profundamente se había entrelazado con la vida de aquel lugar corrupto. Puedes verlo allí, entre el polvo del atardecer, observando a dos extraños acercarse sin sospechar que estaba viendo ángeles en forma humana, enviados desde el mismo trono de Dios. Génesis 18 relata que Dios dijo a Abraham:
El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado muy grave. Los dos ángeles fueron enviados no como curiosos observadores, sino como inspectores divinos encargados de verificar si los gritos que ascendían al cielo estaban justificados. Llegaron en silencio deslizándose por las puertas de la ciudad mientras la oscuridad cubría calles cargadas de vicios ocultos. Lot reconoció el peligro al instante. Les rogó que se quedaran bajo su techo desesperado por protegerlos de los horrores nocturnos que dominaban Sodoma. Pero la corrupción no tardó en revelarse. Antes de que los ángeles pudieran lavar sus pies, antes de que el pan pudiera partirse, una multitud se agolpó en las calles. Génesis 19 lo describe con espanto. Los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo de todos los rincones rodearon la casa. Golpeaban la puerta con exigencias obscenas gritando: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra hebrea, yada, no significa una presentación cortés, es la misma que se usa para la intimidad sexual. Era una turba ansiosa por violar a los visitantes que ni siquiera habían deshecho sus mantos. Fue en ese instante cuando se cruzó la última línea. Los ángeles habían venido a observar, pero la observación terminó. No eran escribas pasivos, tomando nota para un juicio futuro. En un destello de autoridad sagrada, extendieron la mano, tiraron de Lot hacia adentro y cerraron la puerta de golpe. Luego dice la Escritura: y los hombres que estaban a la puerta de la casa fueron heridos con ceguera desde el menor hasta el mayor, de modo que se cansaban buscando la puerta. Imagina el caos: hombres adultos gritando, palpando muros, chocando unos con otros, cayendo en la oscuridad, aún consumidos por el deseo, mientras se arrastraban en la confusión, agotándose en busca de una puerta que ya no podían ver. ¿Te habrías atrevido a mirar por una rendija o habrías caído de rodillas temblando al comprender que el cielo acababa de irrumpir en las calles de Sodoma? Entonces vino el decreto angelical que aún resuena a través de los milenios. Uno de ellos se volvió hacia Lot y declaró: vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra su pueblo se ha hecho grande delante del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. No hubo segundas oportunidades, no hubo largos sermones. El veredicto estaba dictado y la sentencia se ejecutaría al amanecer. Al despuntar el día, fuego cayó del cielo. Algunas tradiciones dicen que fue azufre ardiente, otras lo describen como torrentes de fuego exhalados por el aliento de Dios. Lo que antes era un valle próspero se convirtió en ruinas humeantes. Lot huyó con solo la ropa puesta, los gritos de los moribundos, resonando tras él el aire impregnado del olor de la carne quemada. En la tradición judía, Sodoma quedó como el símbolo eterno de la línea donde el pecado desbordado se encuentra con la ira divina. Textos apócrifos como el Libro de los Jubileos incluso susurran que ángeles caídos habían fomentado los deseos monstruosos de la ciudad, corrompiendo tanto su carne como su alma, hasta que solo la aniquilación total podía purificar la tierra. Y considera este pensamiento inquietante: los ángeles que llegaron a Sodoma no traían consuelo ni canciones suaves. Venían con urgencia, con autoridad inquebrantable, para extraer a la única familia justa antes de encender la mecha del juicio. Su misión fue quirúrgica: salvar a Lot, luego reducir todo lo demás a cenizas. ¿No te hace preguntarte cuántas veces en la historia humana mensajeros divinos podrían haber caminado invisibles por las ciudades, evaluando si la corrupción
ha llegado a ese punto sin retorno. Podrían estar caminando, incluso ahora jueces silenciosos entre nuestras multitudes, sopesando los clamores que ascienden ante el trono de Dios. Esta historia no es solo un relato sombrío del pasado, es un recordatorio estremecedor de que cuando el cielo envía a sus mensajeros para inspeccionar y ejecutar juicio, ya no queda consejo al cual apelar, ningún soborno suficiente, ninguna súplica lo bastante elocuente para detener la mano de la justicia divina. Y tal vez eso más que cualquier fuego o azufre sea lo que debería mantenernos despiertos y temblando ante la santidad del cielo. ChatGPT Dan hoy, el número 8, nos pone cara a cara con la misión angelical más inquietante de toda la Escritura, el ángel que abre el abismo. Conocido en antiguas tradiciones por los nombres terribles de Abadón en hebreo y Apolión en griego, ambos significan destructor. Este ser destruye por completo toda noción amable del papel de los ángeles, porque en las páginas del Apocalipsis, este ángel no viene a sanar ni a proteger, viene con una llave que desbloquea el horror mismo. La mayoría de quienes leen el Apocalipsis se fijan en los demonios que brotan de allí, esas criaturas semejantes a langostas que oscurecen el cielo y atormentan a la humanidad con su aguijón. Pero pocos se detienen a preguntar quién abrió la puerta que los liberó. No fue Satanás, no fue una horda rebelde rompiendo su prisión. La Biblia dice que fue un ángel enviado por mandato divino, portando la autoridad del cielo para abrir una cárcel sellada desde los albores del tiempo. El capítulo Apocalipsis 9 pinta la escena con palabras que hacen temblar. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. En la literatura apocalíptica, una estrella a menudo representa a un ángel, un mensajero ardiente de propósito celestial. Esta no era una roca ardiendo que se estrellaba al azar. Era un ser enviado con una misión, con una llave forjada por el mismo Dios. Puedes imaginar ese instante. El ángel gira la cerradura y los mecanismos antiguos crujen abriéndose. El humo brota espeso, ennegreciendo el sol, como el humo de un gran horno, dice la Escritura. Debió parecer que la tierra misma se abría en grietas, que el infierno entero estaba trepando hacia la superficie. Pero no eran llamas comunes ni demonios ordinarios. Lo que emergió fue mucho más siniestro. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones. Sin embargo, se les ordenó no dañar la hierba ni los árboles, sino atormentar a los hombres que no tenían el sello de Dios en la frente. Aún más escalofriante, no se les permitió matar. Su misión divina era torturar, infligir un sufrimiento tan profundo que, según el texto, los hombres buscarían la muerte, pero la muerte huiría de ellos. ¿Puedes imaginar un mundo donde ni siquiera la muerte ofrece escape, donde la humanidad se retuerce en el juicio sin siquiera la misericordia de la tumba? ¿Y quién lideraba a estas hordas monstruosas? La Escritura es directa y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Esto no fue un motín caótico de demonios. Fue una ofensiva organizada guiada por un antiguo carcelero cuyo nombre mismo resuma ruina. Los textos apocalípticos judíos, como el libro de Enoc, lo vuelven aún más oscuro. El abismo no era una metáfora poética, sino una prisión real, pozos profundos, excavados en la oscuridad cósmica, donde los vigilantes rebeldes, los espíritus Nefilim,
y otras fuerzas primordiales fueron encadenadas esperando el día en que su sentencia sería proclamada. Enoc 10 describe cómo los ángeles caídos que corrompieron a la humanidad antes del diluvio fueron atados en abismos sombríos, retenidos hasta el juicio final. Así que cuando el Apocalipsis revela que un ángel abrió el abismo, fue como si las peores pesadillas ocultas bajo la creación recibieran una breve libertad para completar el calendario divino de la ira. ¿Y por qué haría Dios algo así? ¿Por qué autorizar semejante horror, incluso enviando a un ángel fiel a girar la llave que desata el terror humano más profundo? La respuesta es tan inquietante como clara, porque Dios gobierna incluso el caos. Esto no fue maldad descontrolada, escapando a la supervisión divina. Fue el sonido de la quinta trompeta, un movimiento preciso en la sinfonía del juicio. El ángel no se rebeló, obedeció. Y eso es lo que hace que esta escena sea tan sobrecogedora. El cielo mismo organizó la apertura del tormento, un acto directo de justicia divina, en un mundo que había despreciado la santidad. Imagina estar de pie sobre la tierra resquebrajada y humeante, sintiendo cómo el aliento del abismo te quema los pulmones. ¿Podrías mantenerte en pie o caerías de rodillas, suplicando el sello de Dios sobre tu frente? ¿Y no te hace pensar cuán delgada puede ser la barrera entre nuestra frágil normalidad y las prisiones rugientes del juicio, ocultas justo más allá de nuestro alcance mortal? La historia de este ángel no es solo una visión aterradora de los tiempos finales. Es un recordatorio de que la soberanía de Dios se extiende hasta los abismos, que incluso el destructor responde a su llamado, que cada cerradura gira solo por decreto divino. Y tal vez esa verdad debería despertar en nosotros una mezcla de asombro y temblor al darnos cuenta de que incluso el horror más insondable se arrodilla ante la autoridad del Creador. Entonces, ¿por qué todo esto realmente importa? Estas historias antiguas de espadas llameantes, juicios de fuego, ejércitos de ángeles moviéndose como tormentas a través de la historia humana. La mayoría de las personas, si somos honestos, aman la idea de los ángeles. Apreciamos las imágenes suaves de ellos, flotando con alas delicadas sobre cunas, susurrando consuelo a las almas quebradas, o de pie invisibles junto a las camas de hospital para mantener a la muerte alejada. Y no te equivoques, los ángeles sí protegen, sanan y libran guerras invisibles en nuestro favor. Incontables creyentes han sentido su presencia en momentos de liberación inexplicable, han percibido una mano que los detuvo al borde del desastre o han salido ilesos de accidentes que por toda lógica humana debieron haber terminado con su historia. Pero aquí está lo que muchos olvidan, o quizás prefieren no recordar: los mismos ángeles que acunan a los niños y protegen a los viajeros. En la noche también son los que han arrasado ciudades, aniquilado ejércitos enteros y permanecido como centinelas silenciosos en las puertas del paraíso con espadas de fuego que ningún mortal puede atravesar. Esto no es una dureza propia de una fe antigua o superada. Está tejido en toda la Escritura, desde el primer jardín hasta el último Apocalipsis. No es solo historia, es profecía. Y nos guste o no, avanzamos de lleno hacia el día en que esos ejércitos celestiales cabalgarán nuevamente. Considera su historial. Son seres que obedecen la voz de Dios, sin vacilación, sin confusión, sin la corrupción que empaña tanto el juicio humano. Ellos mataron a los primogénitos de Egipto. En la noche dejaron 185,000 soldados
asirios muertos, al amanecer sin que un solo israelita levantara una espada, cegaron a la multitud de Sodoma, que arañaba la puerta de Lot en su lujuria salvaje, y poseyeron el poder para abrir el abismo, mismo liberando tormentos no diseñados por el infierno, sino autorizados por el cielo. Y en el Apocalipsis, esos ángeles no vienen con guirnaldas, sino con copas rebosantes de ira trompetas, que hacen temblar los montes, hoz que ciega pueblos enteros al juicio. No llaman suavemente, no dan segundas advertencias. Así que deja que esta pregunta resuene en tu corazón por un instante. Si estos ángeles se movieran esta noche, si el cielo se abriera y descendieran como lo han hecho tantas veces antes, ¿desenvainarían sus espadas para protegerte o para enfrentarse a ti? Porque una cosa es segura, no actúan por ofensa personal ni por emoción cambiante. Cumplen los decretos solemnes del Todopoderoso, el juez perfecto, que nada pasa por alto ni olvida. Cuando son enviados, no dudan, no fallan, no retroceden. Son decisivos, incontenibles, finales. Los ángeles jamás confunden a quién sirven. No se preguntan si el bien sigue siendo el bien, ni si el mal podría excusarse de algún modo. Solo nosotros somos los que luchamos con líneas borrosas, con medias verdades reconfortantes y tratos morales con la conciencia. Quizás entonces la pregunta más profunda no es sobre ellos sino sobre nosotros. Estamos tan fascinados con las pinturas delicadas y las figurillas de porcelana que hemos ignorado a los verdaderos temibles agentes de la santidad divina que esperan entre bastidores cuando comprendes la realidad completa de los ángeles, no solo el resplandor amable de los libros infantiles, sino el fuego que chispea la espada incansable, las voces como truenos que pronuncian juicios sobre valles y reinos. Te ves obligado a hacer un inventario incómodo, pero necesario del alma. Estás bajo el refugio de las promesas de Dios seguro, bajo su estandarte. O te estás alejando quizás sin darte cuenta hacia el camino del juicio venidero. Porque cuando las banderas de guerra del cielo se desplieguen y los ejércitos marchen una vez más, será demasiado tarde para cambiar de lealtad, demasiado tarde para buscar refugio, demasiado tarde para deshacer años de compromisos silenciosos. Piensa en Miguel, tronando a través de la vasta extensión del cielo, expulsando a Satanás y a sus legiones en una derrota catastrófica. En Rafael persiguiendo a un demonio por los desiertos abrasadores de Egipto, encadenándolo para que nunca más atormente a los inocentes. En el ángel sin nombre, ante el asna de Balaam, espada en alto listo, para acabar con la vida de un profeta, para proteger el destino del pueblo de Dios. Y contempla en el Apocalipsis a los ángeles segadores barriendo la tierra y cosechando almas como trigo bajo una hoja afilada. El ejército del cielo no juega. Y aquí está la verdad cruda y desgarradora, la que debería tallarse profundamente en toda conciencia dispuesta a enfrentarla. No querrás ser encontrado del lado equivocado de los mensajeros de Dios, porque cuando Él los envía no fallan, no erran, y no hay donde esconderse de una orden emanada del trono del Altísimo. Así que la única pregunta que realmente importa ahora no es si los ángeles aún se mueven, sino si estarás de pie bajo la luz del favor de Dios cuando lo hagan. Porque de una forma u otra los ejércitos del cielo vendrán, y cuando lleguen todas las ilusiones, serán consumidas por el resplandor de su Rey. Así que aquí estamos mirando hacia atrás a través de estas historias de ángeles, estos seres luminosos y temibles
que han cruzado la historia humana como destellos de relámpago viviente, preguntándonos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en un mundo que gira cada vez más rápido, saturado de ruido y distracciones? Es fácil relegar estos relatos a la categoría de mitos lejanos, curiosidades antiguas que pertenecen a otra era. Pero si te detienes lo suficiente para dejar que estas verdades se asienten en tu alma, descubres que llevan una urgencia profunda y actual, porque el mismo Dios que ordenó a los ángeles destruir ejércitos, cegar multitudes, abrir el abismo y desatar tormentos sobre la tierra, ese Dios sigue reinando, y esos mismos ángeles siguen en pie listos, esperando la próxima orden. Es casi imposible de abarcar con la mente seres de poder inimaginable que en este mismo momento podrían estar custodiándote o bien preparándose para ejecutar juicio contra todo lo que se alza desafiante ante la santidad de Dios. Y en una época como la nuestra, donde el bien y el mal se intercambian por comodidad y aplauso, esa realidad golpea con más fuerza que nunca. Si soy sincero, esto me hace mirar mi propio corazón de otra manera. Me obliga a pesar las decisiones silenciosas, los motivos ocultos, las pequeñas concesiones que se deslizan casi sin notarlo. Porque algún día, el cielo realmente se abrirá y los ejércitos angélicos que hemos seguido a lo largo de estas historias volverán a moverse una vez más. Y yo quiero estar del lado que está bajo la protección de Dios, no frente a la espada de su perfecta justicia. Tal vez ese sea también el suave desafío para ti, hacer un alto, examinarte, realinear tu vida con aquel que comanda los ejércitos del cielo. Porque cuando llegue ese día, lo único que importará será de qué lado estabas realmente. Si este mensaje te conmovió, si abrió tus ojos a lo asombrosos, y si también a lo temibles que son los planes de Dios, me encantaría que formaras parte de esta comunidad que sigue creciendo. Deja un comentario aquí abajo o escribe un 767 si estás decidiendo hoy permanecer bajo la cobertura de Dios. Y si sientes en tu corazón apoyar este trabajo con un super thanks, recibe mi gratitud más profunda. Tu generosidad nos permite seguir compartiendo estas verdades urgentes con el mundo. De cualquier manera, gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu corazón a una historia mucho más grande que cualquiera de nosotros. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir este mensaje para que llegue a alguien que quizá lo necesite desesperadamente. Que Dios te bendiga abundantemente, que sus ángeles acampen a tu alrededor y que camines con un corazón plenamente alineado con el Rey que los comanda a todos. Hasta la próxima. Mantente vigilante y mantente listo.